Buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula El misterio de Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en familia, Señor, cumpliendo el propósito que tú has dispuesto en nuestros corazones de realizar este altar familiar para, a través de la palabra, aprender cada día más de ti, Señor, crecer en el conocimiento que tenemos de tu voluntad, crecer en nuestra fe, porque la palabra dice que la fe crece al oír la palabra. Entonces te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el misterio de Cristo. El libro de Efesios hace referencia a un misterio. Pablo, en la carta a los Efesios, está haciendo referencia a un misterio. Lo vemos en el capítulo 1 y lo volvemos a ver repetidas veces en el capítulo 3, que habla del misterio. En el capítulo 1 habla del misterio de su voluntad. En el capítulo 3, 4 versículos hablan del misterio. Y hoy vamos a entender cuál es ese misterio del que habla el apóstol Pablo. Entonces vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 5 al 6. Efesios 3, del 5 al 6. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está hablando de un misterio. La Nueva Traducción Viviente, que fue la que acabamos de leer, habla del plan de Dios. Hay otras versiones que hablan el plan escondido, el plan secreto. Ahora, ¿a qué se refiere? Ahí mismo lo explica. El versículo 6 habla de ese plan secreto y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el misterio lo aclara aquí Pablo. Dice que el misterio era la unificación de judíos y paganos para formar a la par un solo cuerpo, la iglesia. ¿En quién? En Cristo, el Mesías. Entonces vamos a entender por qué era misterio eso, porque para nosotros hoy en día no es misterio. Fue revelado hace mucho tiempo y así lo entendemos nosotros. Entonces para nosotros resulta un poco raro escuchar que eso es un misterio. Pero vamos a entender por qué era un misterio. Entonces era misterio por cuanto lo había tenido Dios escondido desde los siglos. O sea, para la época de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, para la época de acá de los apóstoles, esto estaba totalmente oculto. Y estaba oculto con un propósito. Y ahorita lo vamos a ver. Esto era algo inaudito para los judíos de la época. Para los judíos de la época, el hecho de que los judíos, que eran el pueblo de Dios, fueran tratados por Dios de la misma manera que los paganos era algo inconcebible. Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos tenían en su mente que ellos y los paganos no se podían mezclar. Y por eso era algo inaudito y era un misterio y Dios tenía un propósito para ese misterio. Ahora vamos a entender que la palabra gentiles o paganos, que significan lo mismo, es el término que se designaba a los no judíos. Entonces los judíos llamaban a los que no eran de la clase judía, los llamaban gentiles o los llamaban paganos, que significan lo mismo, que no pertenecían al pueblo elegido, o sea, eran los incircuncisos. Acuérdese que los judíos practicaban la circuncisión como un ritual, pero era un misterio a pesar de... Vamos a ver a Génesis 22, 18. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Aquí es Dios hablándole a Abraham. Esta fue la promesa, que a través de él todas las naciones de la tierra serán bendecidas. O sea, no era algo nuevo que Dios fuera a bendecir a todas las naciones a través de Abraham, a través de la familia de Abraham. Pero ellos no se imaginaban que la bendición iba a ser de esa manera. No se imaginaban que iba a ser igual, que tanto judíos como no judíos ante Dios iban a ser tratados por igual, porque el tratamiento por igual no existía. Había un tratamiento diferente. Mire lo que dice Deuteronomio 7:6. Vamos a Deuteronomio 7:6. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios.
De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces el pueblo de Israel era un tesoro especial de Dios. Dios se había manifestado al pueblo de Israel de una manera especial. Dios había escogido a la familia de Abraham, que es el pueblo de Israel, para de entre ellos, de la familia de Abraham, saliera una simiente que iba a ser el que iba a salvarlos. Y a través de esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice Miqueas 5.2. Vamos a Miqueas 5.2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Un gobernante para Jerusalén, un señor para Israel, dice la Reina Valera. Entonces los judíos estaban esperando un rey mesiánico, un Mesías, un Salvador. Toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento apuntan hacia ese rey mesiánico. Cuando uno lee detalladamente los libros de los profetas del Antiguo Testamento, todos los libros apuntan a una dirección que es nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías apuntaban a una dirección que era el rey mesiánico, ese Salvador que iba a poder sacar al pueblo de Israel de su condición de pecadora. Recordemos en Jeremías que dice que les pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que pondré mi ley en sus mentes. Venía la promesa de un Salvador que realmente iba a hacer que el pueblo de Israel fuera fiel a Dios, que cumpliera a Dios. Pero si tú ves todos los libros de profecía, siempre los profetas están hablando de la infidelidad del pueblo de Israel y de la misericordia, el amor de Dios. Y esa esperanza prometida del Mesías, el Redentor, que los iba a salvar. Entonces el pueblo de Israel sí estaba esperando un Salvador, pero ellos imaginaban que el Salvador iba a ser solamente para ellos. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Salvador? No lo recibieron. Lo que pasó fue que lo rechazaron. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la promesa de Dios, de salvarlos. Pero vamos a Mateo 10:5-6. Vamos a Mateo 10:5-6. A estos 12 Jesús los envió y les dio las siguientes instrucciones. No vayan a los que no son judíos ni a los samaritanos. Limítese a visitar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces Jesús, él afirmó que él venía a salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, la promesa de la salvación, el ofrecimiento de la salvación debía ser primero para los judíos, porque era el pueblo escogido por Dios, era su pueblo escogido. Y él les había hecho esas promesas y Dios es un Dios de ley, es un Dios de pacto, él cumple. El que nunca cumplió fue el hombre. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Noé, Dios hizo varios pactos. Con Moisés hizo pacto con el pueblo de Israel y el hombre siempre falló. El hombre siempre falló, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios siempre cumple lo que promete. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel, es el mismo hoy y siempre, y su palabra permanece fija para siempre. Entonces él tenía que venir a cumplir ese pacto de salvar al pueblo de Israel, que eran los que estaban esperando al Salvador. Las demás naciones del mundo no estaban esperando al Salvador, porque el Salvador nunca les había sido prometido, nunca les había sido anunciado. Entonces para el pueblo de Israel, era algo inaudito pensar que la salvación fuera para ellos, pero que los pusiera por igual con otras naciones, cuando las otras naciones por ellos eran vistos como paganos y como gentiles. Y ese término pagano y ese término gentil era un término despectivo. Jesucristo dijo, yo he venido para alimentar a los hijos y no a los perrillos. Los gentiles en el pueblo judío era un término feo, despectivo, eran menos, ellos se consideran a sí mismos más que los gentiles, a pesar de que en el momento en que llegó nuestro Señor Jesucristo ellos eran siervos del pueblo romano, pero a los romanos los veían también como pueblo inmundo, por sus acciones y por cómo lo hacían, aunque ellos no estaban tampoco tan lejos de esa maldad. Ahora vamos a Mateo 8:10-12, Mateo 8:10-12. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: La verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo
del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces mire que aquí nuestro Señor Jesucristo, ya estando dentro de su ministerio aquí en este mundo, Él anunció, y aquí estaba hablando del centurión romano, que le dijo que no era necesario que él fuera, que él era igual un hombre bajo autoridad, y él sabía que si él daba la orden, si él lo decía, así iba a ser hecho, que no era necesario que fuera hasta su casa a sanar a su siervo. Entonces Jesús quedó asombrado de esa fe, y era un centurión romano, era un gentil, era un pagano, y él ahí anunció que vendrán gentiles, vendrán paganos y harán parte, estarán en el mismo lugar con Isaac, con Jacob, con Abraham, se sentarán en el reino y habrán hijos del reino, o sea, para quienes estaba establecido el reino, que no podrán entrar. ¿Por qué? Porque no le van a creer. A pesar de que tenían toda la escritura, tenían la promesa, todas las profecías, toda la profecía del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Cuando llegó a Cristo no lo reconocieron, no pudieron ver la luz del mundo y rechazaron la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por el mundo, a todas las naciones, y hagan discípulos. Aquí Jesús ya había resucitado. Aquí Jesús ya había cumplido su obra redentora, ya había entregado su sangre por nosotros, ya había entregado su cuerpo por nosotros, ya había derramado la sangre del pacto. Y Él ya había cumplido, ya se había hecho la obra redentora. Todo está consumado, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, antes de entregar su espíritu. Y ya estaba cumplida la obra redentora. Cuando Él resucitó, entonces ya podía revelar el misterio, el plan escondido de Dios. Y el plan escondido de Dios es que la salvación estaba dispuesta no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, todas las personas, toda la humanidad que quisiera recibir la salvación a través de la fe, por medio de la fe, por medio de creer en Él y en su obra redentora. Este era el gran misterio. Y Jesús ya lo estaba aquí revelando, ya lo había anticipado, ya lo había dicho en su ministerio en vida, pero no le creían. Ese ha sido el gran pecado del hombre. El gran pecado del hombre es no creerle a Dios. Ese fue el pecado que hizo que Adán y Eva fueran destituidos de la gracia de Dios, que fueran expulsados del paraíso. Dios les dijo, no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol, porque si lo hacen ciertamente morirán. Y la serpiente, ¿qué le dijo a Eva? No morirán. ¿Y a quién le creyeron? ¿A Dios o al diablo? Le creyeron a la serpiente, le creyeron al diablo. Por eso se volvieron esclavos de Satanás y fueron expulsados de la presencia de Dios. El pecado del hombre siempre ha sido no creerle a Dios. Y Jesús vino a mostrar la voluntad del Padre, a manifestar el amor del Padre. Hablamos ayer de la gracia. El amor del Padre hecho acción a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Él vino con esa gracia, primero para su pueblo, pero su pueblo no le creyó. Sí, vino a los suyos y los suyos no le creyeron. Entonces, Él tenía ese plan también para los gentiles, para los paganos, para los que los judíos los miraban como poco. El plan también era incluido para ellos. Ahora habla de que los unió en un solo cuerpo. Y ese cuerpo, pues es el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios habla del cuerpo de Cristo como la iglesia. Mire, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia. Y traducido significa lo que es llamado. Iglesia significa lo que es llamado. En este caso es lo que es llamado por Cristo, lo que es llamado por Dios. ¿Sí? Nosotros recuerden que dijimos que eran escogidos. Lo vimos en el primer libro en la primer capítulo de Efesios. Fuimos escogidos, fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados por Dios. Nosotros somos su iglesia. La iglesia son todos aquellos que son verdaderamente salvos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvación. La iglesia no es un lugar, la iglesia no es un templo, la iglesia no es una denominación. La iglesia somos todos nosotros los creyentes, nosotros somos iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Me alegro
cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. A favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo padeció todos esos sufrimientos que padeció, los padeció por su cuerpo, que es la Iglesia, o sea, por nosotros, por rescatarnos a nosotros que ahora somos el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios 12, del 12 al 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Todos compartimos, fuimos bautizados, fuimos ingresados, fuimos introducidos, fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Recuerden que el término bautizado significa eso, sumergir, introducir. Todos los que hemos creído en Cristo, no importa la raza, no importa el género, no importa la edad, todo, no importa la nación, no importa de dónde, pero todos los que creemos en Cristo somos sumergidos, somos introducidos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y la Iglesia, que somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Ahora ya para terminar, volvamos a Efesios y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 9 y 10. Efesios 1 del 9 al 10. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y la tierra, bajo una cabeza, Cristo. Cuando llegue el tiempo preciso, y llegó el tiempo preciso se cumplió, y Dios reunió todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, en una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Entonces solo hay un camino para nosotros poder reconciliarnos con el Padre, y es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es el gran misterio escondido, y es que a través de Cristo todos los hombres, todas las mujeres, toda la humanidad pueden ser reconciliados con Dios a través del Hijo. Y este era su plan, siempre fue su plan, desde así lo trazó. Pero esto estaba oculto y tenía un propósito, y era que Satanás y sus demonios no estropearan el plan. Lo podemos leer en el versículo 10 de Efesios 3:10. Léelo, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la Iglesia. Entonces la Iglesia es la evidencia de la multiforme, de la maravillosa sabiduría de Dios, que supo ocultar este secreto, este plan guardado, este plan secreto de salvar a toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, tanto a judíos como a no judíos. Él lo supo guardar. ¿Para qué? Para que Satanás no interfiriera en ese plan. Si Satanás hubiese sabido que nuestro Señor Jesucristo había sido engendrado por el Espíritu Santo y que era Dios hecho hombre sin mancha, pues no lo hubiera matado, pero lo mató. Y al matarse se cumplió el pacto, se cumplió el requisito, que era con sangre. La sangre de Cristo era el requisito, era el precio que había que pagar para que nosotros fuéramos comprados de la esclavitud y pudiéramos ser librados y pasar a ser hijos de Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza que has traído esta noche para nosotros. Te damos gracias, Señor, por revelarnos este misterio, por cumplir este misterio, por cumplir tu plan que te habías trazado desde el principio, Señor, de reunir a todos los hombres, a toda la humanidad bajo una misma cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Misterio que estuvo guardado hasta que se cumplió, hasta que se hizo realidad, y hoy podemos ver que es una realidad. Todos nosotros, los que creemos en Cristo, no importa nuestra raza, no importa nuestro color, no importa nuestra condición, somos miembros del cuerpo de Cristo, y todos nosotros pasamos a participar de la promesa. Todos pasamos a ser miembros de este mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas de salvación.
Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.